escuchar el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, poniéndonos de pie. Cristo se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente: No responde nada. Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más, y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo: ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: ¿Qué debo hacer entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaban de nuevo: Crucificarlo. Pilato les dijo: ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: Crucificarlo. Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que éste fuera crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se lo colocaron, y comenzaron a saludarlo. Salud, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblaban la rodilla, le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediada la mañana, cuando lo crucificaron, la inscripción que indicaba la causa de su condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: Tú, que destruye el templo en 3 días, lo vuelve a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: Ha salvado a otro y no puede salvarse a sí mismo.
es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en voz alta: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndole en la punta de una caña le dio de beber diciendo: Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con la celebración del Domingo de Ramos, la pasión de nuestro Señor, comenzamos la semana más importante, como decía el guía en la monición, de nuestro calendario litúrgico, como así de nuestra vida como cristiano y también de los misterios que son el centro de nuestra espiritualidad. Es decir, con palabras de Pablo, lo que da sentido a que realmente seamos cristianos, lo que da sentido a que nuestra fe no sea vana y a que nuestro culto sea verdadero. Es decir, la pasión, la muerte y sobre todo la resurrección de Cristo. Así como la encarnación no es en sí misma un fin, sino que el Verbo, cuando se hace carne y asume toda la naturaleza del hombre, es justamente para volver a encaminarla hacia Dios, pero ese encaminar hacia Dios pasa necesariamente por la cruz. La encarnación del Verbo no está al margen del camino de la cruz, sino que pasa por ella y culmina en la resurrección. Pero ese pasar no es pasar simplemente como uno puede pasar por una puerta de una habitación a otra, de un lugar a otro. Es pasar verdaderamente con toda la humanidad asumida, a la que tiene que redimirla, encaminarla a Dios y volverle a dar aquello que le ha sido arrebatado por el pecado de Adán. Es decir, la posibilidad de comunicarse con Dios, de poder hablar con Dios y de entrar en la intimidad con Dios. Por eso va a decir un padre de la Iglesia: justamente la cruz es aquella que nos marca el camino. Y no solo nos marca el camino, sino la que va abriendo el camino y la que nos conduce a nuestro propio destino.
Sin ella andaríamos dispersos por el desierto, andaríamos errante, cada uno en su propio problema, en su propia preocupación. Es la que nos saca del desierto, la que nos encamina y nos encolumna detrás del Dios que nos abre la puerta de la casa del Padre. Cristo, por medio de su pasión, de su muerte y su resurrección, es aquel que le abre al hombre, a la humanidad, la puerta de la casa del Padre, para que por ella entremos, nos sintamos en la intimidad como hijos y hermanos de un mismo Padre, que no nos sintamos en ella como extraños, sino como familiares suyos. Dirán también los padres orientales, ¿por qué no ser sus consanguíneos? Es decir, si hemos sido sepultados con Cristo, como dirá Pablo, también en Cristo hemos resucitado. Si hemos sido sepultados en Él hemos resurgido, cuando habla del bautismo. Es decir, en Él somos hijos y por eso tenemos a Dios como Padre. Él nos hace de su linaje, Él nos devuelve justamente lo que el pecado de Adán nos había arrebatado, que era ser hijo de Dios. Pero nos devuelve más aún. A Adán se le arrebató la semejanza, pero no el ser hijo. Él era obra de la creación de Dios. Nosotros, además de ser obra de sus manos, por la muerte de Cristo y su resurrección, somos mucho más que Adán y que el pueblo de Israel, al que más de una vez lo trató como su hijo y le dijo que él era como su padre. Nosotros somos verdaderamente hijos en el Hijo, porque Él derramó su sangre para liberarnos. Él derramó su sangre para purificar de todas nuestras rebeldías, de la que nos fueron apartando y nos fueron alejando de la casa del Padre. Nos fueron de a poco separando de la mesa de los hijos, en la que tenemos que alimentarnos no ya con el antiguo Cordero Pascual, sino con el verdadero y único Cordero Pascual, aquel a quien Juan el Bautista indicó a sus discípulos: Él es el que quita verdaderamente el pecado del mundo. El hombre, si busca aliviar su conciencia o busca quitarse los pecados de encima, y andamos recurriendo a otras prácticas, o como a veces solemos decir, me confieso con Dios y basta. Es decir, en el fondo no terminamos de acercarnos a aquel que es capaz de arrancar de raíz nuestros males, de arrancar de raíz justamente aquello que va corrompiendo toda nuestra vida espiritual, que va corrompiendo nuestro corazón, lo va atrofiando. Por eso San Pablo, y como recordaba el domingo pasado, nos invitaba también a que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia, porque allí, como dirá el profeta Isaías, en la lectura que escucharemos del cántico del siervo sufriente el viernes de la Pasión, en sus llagas hemos sido sanados, en sus heridas hemos sido curados. Nuestras rebeldías son sanadas en las heridas del Hijo, aquel que está desfigurado en la cruz. Ahí se manifiesta la belleza de la reconciliación y el perdón. No porque Dios sea un Dios sádico que le gusta ver el sufrimiento y la muerte de su propio Hijo. Es decir, la aparente ausencia del Padre en el momento de la cruz no significa abandono. Más allá que en el texto de la Pasión solo aparece en boca de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recordemos que en realidad está rezando el Salmo
que hoy nos propone la liturgia y la que nosotros respondíamos como antífona. Es la expresión de la humanidad cuando se siente alejada de Dios. Es la expresión del hombre en toda su existencia cuando experimenta que todo fracasa, que nada sale bien y que todo va mal. ¿Cuántas veces hemos pasamos en nuestra vida como que pareciera que todo confabulan contra nosotros? Como dice el Salmo, me rodea una jauría de perro, me asalta una banda de malhechores. Taladran mis manos y mi pie y me tienden una trampa para que yo caiga en ella. ¿Cuántas veces también la envidia, la calumnia, la difamación, el odio, el afán de poder, de querer ocupar el lugar, terminan haciendo también que tantos hermanos y hermanas nuestros caminen por ese camino y sientan y experimenten en su vida esa experiencia de que han sido abandonados? Y desde lo más profundo, ¿cuántas veces sale de nuestros labios, ¿dónde está Dios? Y Dios parece no responder a nuestras clamaciones y a nuestras peticiones y a nuestro llamado. Es como que más ausente se hace en ese momento de nuestra vida. Es ahí donde tenemos que hacer memoria de que Dios en otro tiempo, en otro momento de nuestra historia, también cuando hemos pasado esos momentos tan oscuros, Él ha estado al lado nuestro. Es lo que nos van a enseñar los maestros como Teresa de Ávila, que hace poco se celebró ayer los 500 años de su nacimiento. San Juan de la Cruz, es decir, la ausencia de Dios, el silencio de Dios, que se experimenta y que ellos llaman como la noche oscura de la fe, también por la que atravesó muchos años la Madre Teresa de Calcuta y tantos otros santos, hasta Maximiliano Kolbe. Es el momento donde Dios más profundamente está en el corazón del hombre. Es cuando más abajo de su existencia lo está sosteniendo. Y eso hace que no se quiebre, eso hace que no termine de extinguirse en una palabra de psicología, que no terminemos en el psiquiátrico. Es decir, solamente Él es capaz de ponerse por debajo, como dice San Pablo, de anonadarse, es decir, de rebajarse hasta por debajo de nuestra existencia para sostenernos en ella y para no desfallecer. Por eso el mismo Salmo va a decir: tú, Señor, no te quedes lejos, tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Eso es lo que tenemos que proclamar a lo largo de esta semana que iniciamos. Que más allá de nuestros dolores y de ese dolor que a veces sentimos como abandono, decirle a Dios: quédate cerca. Pedirle a María que esté al lado de nuestra cruz. Pedirle a Juan, el discípulo, que también su fe inquebrantable nos mantenga a nosotros inquebrantable en nuestro seguimiento a Cristo. Más allá de todas las pruebas, como dice San Pablo, cuando he vencido a toda ella me daré por satisfecho, porque he peleado el buen combate en Cristo. Y por eso, porque tengo puesta la mirada en una corona que no se marchita, que solamente Dios da a los que son fieles, y no la que dan los hombres que pasan y se corrompen. Entonces quiere decir que nos hemos mantenido, hemos perseverado en Cristo hasta el fin. Por eso, queridos hermanos, pongamos en la mano del Señor toda nuestra vida y sobre todo pensemos de qué manera seguimos a Cristo en el hoy de nuestra vida, de nuestra familia. Recordemos que hoy también rezamos de un modo especial por cada una de nuestra familia. A veces mejor no está tan lejos, está allí mismo.
Y es esa cruz en la que tenemos que permanecer de pie, la que queremos a veces abandonar porque ya es pesada, nos hastía, nos cansa y hace que no encontremos sentido a la propia existencia. No hay que salir a buscar demasiado lejos las cruces. Las cruces siempre están ahí donde nos encontramos, en el trabajo, en la familia, en la comunidad cristiana. ¿Por qué no decir en el corazón mismo de la iglesia y hasta en aquellos que tenemos que ser el ejemplo y los que tenemos que ser los guías del pueblo de Dios? A veces por nuestras limitaciones, por nuestra soberbia y por nuestra falta de conversión, nos convertimos en una dura y pesada carga para los demás, que necesitamos justamente volver la mirada a Cristo para hacer liviana y ligera la carga. Como Él dice, los que están agobiados, vengan a mí, los que están cansados, vengan a mí, porque yo haré ligera su carga, haré liviano su camino. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia y sobre todo a tantos mártires que han derramado su sangre y que siguen derramando al día de hoy por mantenerse fiel y mantener fiel su fe en aquel en quien tienen puesta toda su esperanza. Estos hombres y mujeres y niños y adolescentes que son sacrificados porque no quieren abandonar al Dios de la vida, no quieren abandonar a Cristo, nos alcancen la gracia de que nosotros, viviendo en un tiempo de libertad en la que podemos expresar nuestro culto y nuestro credo, seamos al menos coherentes con nuestra conducta en lo cotidiano, ya sea en la familia, en la comunidad, en el trabajo. Encontraremos pruebas, trabas, dificultades, pero es ahí también donde estamos llamados a unirnos a esta multitud de hombres y mujeres que ya nos llevan la palma como la que nosotros traemos, que después de un tiempo se va a secar y la tenemos que renovar. Ellos ya tienen en su mano, como dice el libro del Apocalipsis, la palma de la gloria, es decir, porque fueron aquellos quienes con su vida glorificaron a Dios y por eso recibieron la corona de la santidad, aquello que no se corrompe ni se marchita.